Buenas tardes, vamos a continuar nuestras lecturas de Ser y Tiempo y en esta ocasión continuaremos con el parágrafo 22 que forma parte de una articulación que Heidegger inició en estos parágrafos, en el parágrafo 15, cuando comenzó a hablar de la circunmundaneidad y la mundaneidad en general. Después, al iniciar el parágrafo 19, comenzó el punto B para hablar de Descartes, y ahora en el parágrafo 22 antepone la división C, que intitula Lo circundante del mundo circundante y la espacialidad del Dasein. El parágrafo 22 se intitula La espacialidad de lo a la mano dentro del mundo. Bien, esta articulación, el parágrafo que forma parte de esta articulación, el parágrafo 22, que trata de lo circundante, en alemán es das Umhafte, del mundo circundante y la espacialidad del Dasein. Sabemos que es una cuestión que viene trabajando desde el parágrafo 12, que como ya hemos señalado en otras ocasiones, constituye en sentido estricto el inicio real de Ser y Tiempo, ¿no? El inicio sería el parágrafo 12, precisamente con esta descripción y esta tematización del ser en el mundo, de estar en el mundo y la relación, por supuesto, con las cosas de la inmediatez, con los entes intramundanos en su inmediatez como lo a la mano, y por lo tanto también la necesaria tematización del mundo y, como hemos enfatizado, de la mundanidad del mundo. Pero desde ese parágrafo, desde el parágrafo 12, al hablar de esta relación o esta descripción que tenemos con lo cotidiano, saltó de alguna manera la cuestión del espacio, ¿no? En qué medida se comenzó a hablar ahí de algo que está junto a algo, dentro de algo, en medio de algo, sobre algo, etcétera, ¿no? Que forma parte de esa relación inmediata que tenemos en la cotidianidad con las cosas. Esta taza de café contiene café y la puedo colocar aquí sobre el escritorio a un lado del libro, o la puedo colocar acá a un lado del vaso, etcétera, ¿no? Los libros están unos junto a otros dentro de algo, ¿no? Como en el caso del librero a mis espaldas, los libros estarían uno junto a otro dentro de o incorporados en un librero, ¿no? Entonces siempre nos la tenemos que ver con el espacio, ¿no? Tenemos que ver con el espacio, eso que descubrimos en la inmediatez, en la cotidianidad, necesariamente tiene que ver con el espacio. Y tenemos ahí, como ya señaló en parágrafos previos, una orientación en torno a ello. Ahora vamos a tratar de ver de qué se trata esto. Entonces, en digamos, esa introducción al parágrafo 22 señala que esto inició desde el parágrafo 12, como acabamos de señalar, al hablar del estar dentro, del estar en el espacio, etc. Pero desde allí se anticipó que se debía anotar la espacialidad del Dasein, ¿no? Como ya hemos anotado en los parágrafos previos, hay una diferencia en los modos de ser que Heidegger tematiza en esta ontología fundamental de Ser y Tiempo. Y el punto de partida, a partir de esa cotidianidad que ya señalamos, es aquello que se señala de manera indeterminada como punto de partida, la cotidianidad, descubre a los entes lo que es en su pragmaticidad, ¿no? Eso ya lo hemos enfatizado
a lo largo de todos estos parágrafos. Y ahora es necesario pensar la espacialidad y el espacio que está en juego, tanto en los entes pragmáticos, es decir, de esa inmediatez, como aquellos entes que pierden, digamos, su pragmaticidad y pasan a ser algo que esté ahí simplemente, o que ya tenían esa determinación de la mera presencia, que como también hemos enfatizado es la crítica central que estaría haciendo aquí Heidegger, a esa hegemonía que tuvo la presencia en Occidente y que dejó de lado esta apreciación o este descubrimiento fenomenológico en términos de aquello que aparece en la cotidianidad, ¿no? Entonces, este apartado C, para pensarlo umhafte, lo circundante, precisamente del mundo circundante, está estructurado en tres niveles o en tres partes. Son tres parágrafos. El primero sería la espacialidad de lo a la mano dentro del mundo, que es lo que vamos a ver hoy con el parágrafo 22. Después seguiría la espacialidad del estar en el mundo, el parágrafo 23. Y por último, la espacialidad del Dasein y el espacio, el parágrafo 24. Con esto con esos tres parágrafos, al final se puede tener una aproximación a la cuestión de la espacialidad del espacio y por lo tanto también lo circundante, ¿no? Cuando se ha hablado una y otra vez del mundo circundante, del Umwelt, de este carácter circunspectivo con el que nos aproximamos, lo que ha quedado ahí pendiente es cómo es pensado eso circundante, ¿no? Y eso es lo que se va a tratar de ver en esta sesión. Bien, entonces el parágrafo 22, la espacialidad de lo a la mano, que ya sabemos eso a la mano, es lo zuhannen, lo a la mano dentro del mundo, en alemán es des innerweltlich zuhannen, ¿no? Lo zuhannen en el sentido de eso que es a la mano o para la mano, y que señalábamos son los útiles, ¿no? En el fondo es eso que descubrimos en la inmediatez. Bueno, entonces Heidegger señala en el primer párrafo de este parágrafo 22 que hasta ahora esta espacialidad de lo a la mano no ha sido considerada fenoménicamente en forma explícita. Tampoco se ha mostrado su trabazón con la estructura de ser de lo a la mano. Esta es ahora la tarea. Entonces, de una u otra manera se ha presupuesto, se han hecho algunos señalamientos en torno a este carácter espacial o a la espacialidad que corresponde al modo de ser de lo a la mano, pero que no había sido tematizada de forma precisa, de forma explícita, ¿no? Finalmente, cuando se ha hablado de espacio, ha quedado esa asociación, esa idea de espacio ligada a la presencia, es decir, a lo vorhanden, a lo que está ante la mano, o como decía Gauss, ante los ojos, eso que está ahí, ¿no? Eso que está ahí presente, y en qué medida hay una idea de espacio y espacialidad ligada a esa presencia. Eso es lo que se debe cuestionar aquí. En el segundo párrafo inicia esta tematización. Dice, ¿hasta qué punto en la caracterización de lo a la mano hemos tropezado ya con su espacialidad? Bueno, pues efectivamente, de alguna manera, sí, hemos hablado de lo inmediatamente a la mano. No se trata tan solo del ente que comparece antes que otro, sino también del ente que está en la cercanía, dice Heidegger, in der Nähe. Lo a la mano del trato cotidiano tiene el carácter de la cercanía. Si bien se mira, esta cercanía del útil queda ya señalada en el término que expresa su ser, en el estar a la mano. El ente a la mano tiene cada vez una cercanía variable que no se determina midiendo distancias.
Esta cercanía se regula por el manejo y el uso en un cálculo, entre comillas, circunspectivo. La circunspección del ocuparse determina lo que en esta forma es cercano, considerando también la dirección en la que el útil es accesible en cada momento. La cercanía direccionada del útil significa que éste no tiene simplemente su lugar en el espacio como un ente que está ahí en alguna parte, sino que en cuanto útil está por esencia colocado, instalado, emplazado, puesto. Bien, veamos hasta aquí. Desde el inicio de Ser y Tiempo, Heidegger, como decíamos hace un momento, ha cuestionado la hegemonía del ser como presencia y la manera en la que ha sido tematizada esa presencia, ¿no? Que fundamentalmente ha acaparado, digamos, los conceptos o las maneras en las que esa presencia pueda ser tematizada y acaparado, digamos, el ámbito categorial, ¿no? Es decir, las categorías han sido fundamentalmente categorías de la presencia, de lo que está ahí simplemente, y por lo tanto también el espacio ha sido determinado como una de esas categorías de lo que está ahí. Frente a eso, lo que hemos visto es que Heidegger lleva a cabo una aproximación fenomenológica, es decir, cuestionando esos presupuestos de la propia tradición o esa hegemonía del ser como presencia y sus determinaciones categoriales, y busca entonces una remisión a las cosas mismas, ¿no? Es decir, en esa máxima de investigación fenomenológica de ir a las cosas mismas, contrastar y comprobar si efectivamente eso es así. Si esa hegemonía de la presencia se mantiene, si el primer encuentro que tenemos en el mundo con las cosas se da en términos de cosas presentes, y por lo tanto su aproximación en términos de esas categorías, con esa idea de espacio como algo que contiene esas presencias o el mero estar ahí, o si esa cotidianidad acaece de otra forma. Y hemos visto entonces que la relación inmediata, como él mismo señaló aquí, acaece en términos pragmáticos al usar lo que aparece, ¿no? Lo que aparece ni siquiera es conocido, ni es algo que esté ahí tematizado de tal forma, sino más bien es algo empleado, algo usado, y en donde vimos que eso que aparece en el comportamiento respectivo, en la situación respectiva, exige la remisión a eso otro también en esa dimensión pragmática, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que Heidegger descubre entonces es que hay un desfase en las categorías empleadas, digamos, en la propia tradición respecto de la presencia y la necesidad de categorizar esto que aparece en la cotidianidad de forma pragmática, ¿no? Entonces, se requieren categorías pragmáticas y no categorías presenciales, ¿no? Las categorías presenciales remitirían a ese estar ahí de las cosas, en esa hegemonía o en esa herencia presupuesta, mientras que esto que intenta hacer Heidegger aquí es llevar a cabo una propuesta de categorías de aquello que descubrimos en la cotidianidad como a la mano, ¿no? No descubrimos
presencias, ¿no? Y por eso entonces esa primera categoría que señala aquí es la cercanía, que menciona como cercanía, que más abajo va a hablar de una desalejar, o que está traducido aquí como lejanía, pero inicialmente es esta cercanía, ¿no? Lo a la mano del trato cotidiano tiene el carácter de la cercanía, ¿no? Y esa cercanía ya está relacionada directamente entonces, esa ne, con lo a la mano, ¿no? Precisamente con este ámbito corporal, ¿no? Yo tengo una relación espacial con esta taza, ¿no? En tanto forma parte de este comportamiento de tomar café al dar esta lección, ¿no? Y esta cercanía de la taza, como él mismo señala aquí, no tiene que ver con un medir distancias. La relación espacial que tengo con esta taza como algo a la mano no se da en términos de distancia que pueda ser medida. Precisamente distancia y la calculabilidad homogénea formaría parte de ese ámbito de la presencia, ¿no? Serían categorías presenciales. Y aquí estaríamos hablando de categorías pragmáticas, categorías circundantes, circunmundanas, que tiene que ver entonces con la manera en la que descubro los entes en la cotidianidad. Y esto ocurre al tomar café, al leer el libro, al escribir en la computadora, en una hoja, en un pizarrón, al sentarme en un café, etcétera, ¿no? En esa cotidiana, al caminar aquí en el estudio, abrir la puerta, al bajar las escaleras, en todo eso hay una lejanía y cercanía que tiene que ver entonces con el carácter pragmático y circunspectivo en el que nos llevamos a cabo nuestros comportamientos, ¿no? Entonces, por eso le dice, la circunspección del ocuparse determina lo que en esta forma es cercano, ¿no? Esa cercanía entonces tiene que ver con la ocupación, con el trato ocupante respectivo, ¿no? Y en este comportamiento de dar esta clase, el libro, ¿no? En este caso, Ser y Tiempo, forma parte importante de esta sesión en tanto estamos interpretando, leyendo el parágrafo 22 y habría entonces una cercanía que corresponde a esto, ¿no? Si pensamos en una situación que fuese ajena a este comportamiento, ¿no? Si pensáramos, por ejemplo, en, no sé, comer algo, un espagueti o algo por el estilo, ¿no? En un restaurante italiano, si se nos ocurre ahora, o unos chilaquiles en un restaurante mexicano, ¿no? Evidentemente, el tenedor, ¿no? La cuchara, que forman parte de ese comportamiento, estarían en esa cercanía, pero no necesariamente en este comportamiento, ¿no? Es decir, habría entonces una cercanía y lejanía que tampoco tiene que ver con una distancia medible en términos homogéneos que pudiesen ser también considerados, si pensábamos, o en la cocina, que está en la parte de abajo, el tenedor, la distancia que tuviese el tenedor respecto de mi estudio, ¿no?
puede medirse, ¿no? Podemos medir los metros, pero en ese caso, esa distancia, digamos, del tenedor respecto de ser y tiempo, estaría considerada simplemente como dos cosas que están ahí, es decir, como dos cosas presentes, ¿no? Una que estaría en la cocina, en la parte de abajo, en otro espacio simplemente medible, ubicable, ¿no? Mientras que el libro Ser y Tiempo estaría aquí en el estudio. Pero simplemente esa sería una visión de dos cosas. Por eso dice Hayek aquí, el ente a la mano tiene cada vez una cercanía variable que no se determina midiendo distancias, ¿no? No se trata entonces de medir cosas indiferentes que estén ahí pura y simplemente, ¿no? Sino que aquí se trata de esta circunspección del ocuparse, que está ligada, como ya lo indicó también, con la dirección. Era algo que había señalado ya en parágrafos anteriores. Por ejemplo, en el parágrafo 17, cuando hablamos de la remisión y el signo, se mencionó el ámbito de la orientación, ¿no? En qué medida el signo puede orientarnos, ¿no? Vamos hacia la derecha, vamos hacia la izquierda, vamos al baño, vamos a la cocina, etcétera, ¿no? Habría esa posibilidad de orientación a partir de la dirección. Y por eso entonces aquí hay dos cuestiones importantes que están pensadas ya como estas categorías del ámbito circunmundano, del ámbito pragmático, en donde descubrimos los entes en su ser útiles, en su estar a la mano, en ser algo a la mano. Y estaría entonces la cercanía por un lado y por otro lado la dirección, ¿no? Precisamente que en cuya combinación el útil nos significa de alguna manera. Por eso habla entonces aquí de la cercanía direccionada, ¿no? La cercanía direccionada del útil significa que éste no tiene simplemente un lugar en el espacio como algo que está ahí en alguna parte. No es una cuestión indiferente que sea cualquier cosa captado solamente por la presencia, ¿no? Porque finalmente la cercanía de ser y tiempo aquí determina o participa de manera determinante en este comportamiento, ¿no? Si yo me alejo, puedo no leer lo que yo estaba leyendo. Si yo me quito también estos lentes para leer, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, hay una cuestión aquí de cercanía y de dirección, ¿no? También la posición en la que coloco el libro, que me ayuda precisamente a poder leer, no es un asunto indiferente, ¿no? Es precisamente este útil que está determinado categorialmente por la cercanía y por la dirección, lo que posibilita entonces una cierta orientación en esa respectividad que tengo con este útil, como es el caso de este libro, ¿no? Y esto nos lleva entonces a otra categoría que Hayek señala aquí, que es Platz, ¿no? Que aquí Rivera lo traduce como lugar propio, Gauss lo había traducido como sitio, ¿no? Y que tiene que ver entonces con esta relación espacial que tiene el útil, ¿no? Y que entonces no es simplemente algo que esté puesto ahí, ¿no? No es un mero puesto indiferente, como decíamos hace un momento, de manera presencial, sino un sitio o un lugar. Y eso lo expresamos cuando decimos que las cosas están en su sitio, ¿no? Está en su lugar. El libro, en este caso, estamos en este estudio, los libros están en su lugar, ¿no? Si tuviésemos el tenedor ahí en medio, pues podríamos decir, quizás el tenedor no está en su lugar. Pero si bajamos a la cocina o vamos al restaurante donde queremos comer el espagueti o los chilaquiles, el tenedor estaría en su lugar, ¿no? Es ese lugar propio o ese sitio
que ocupa, en dónde está y que determina ese carácter espacial de lo a la mano, ¿no? Si es un útil, la determinación espacial se puede entender a partir de esta categoría de sitio o lugar propio. Dice, el útil tiene su lugar propio, Platz, o bien está por ahí en alguna parte, ¿no? Ese estar por ahí en alguna parte es que yace alrededor, ¿no? Que quizás entonces en este trabajo que hago aquí con los libros, puede ocurrir que la versión, el Ser y Tiempo en alemán, no esté aquí en esta inmediata cercanía, sino que esté allá, o que esté apilado aquí, o que esté colocado en el librero, ¿no? Pero digamos, no es indiferente, ¿no? ¿Dónde está? No es cualquier cosa que esté ahí solo presencialmente, sino es algo ubicado precisamente en un sitio o en un lugar. Y por eso no se trata de que sea un puro encontrarse ahí en un lugar cualquiera del espacio. Pero precisamente con eso se liga, ¿no? Ese sitio a lo a la mano, ¿no? Pero lo a la mano, en tanto útil, hemos señalado, Heidegger ya ha enfatizado, siempre exige otros útiles, ¿no? No hay un útil. Y por lo tanto también el sitio o este lugar propio exige entonces, como va a decir más adelante, una multiplicidad de sitios o una multiplicidad de lugares propios. Así como ya se habló de esa remisión o esa condición respectiva que constituye el qué del útil y que de alguna manera exige esa conformación respecto del otro, ¿no? En este caso, si ponemos este ejemplo, el libro sobre este atril que da una posición adecuada para su lectura, o los ejemplos clásicos que ya han salido del martillo, del clavo, de la pared, etc., exige entonces siempre un útil para, ¿no? Por lo tanto, también el espacio estaría remitido en tanto lugar propio o en tanto sitio al sitio del otro útil. Y por eso entonces se habla aquí de esa multiplicidad de lugares propios que, decíamos, no es un simple estar ahí de las cosas, no es una cuestión de mera presencia. Y esto lleva entonces a esta posibilidad de la pertinencia y pertenencia, ¿no? Aquí en la traducción de Rivera se juega con ambos términos, con Hingehörigkeit, y habla entonces de pertinencia y de pertenencia. Dice, la pertinencia depende siempre del carácter pragmático de lo a la mano, es decir, de su pertenencia respeccional a un todo de útiles, ¿no? Y eso creo que se puede entender a partir de los ejemplos que ya señalamos, del tenedor o de los libros en este caso. ¿En qué medida si yo tengo Ser y Tiempo a un lado del plato en el restaurante italiano, ¿no? Va a ser muy complicado comer mi espagueti con Ser y Tiempo, ¿no? Con un libro. Necesito un tenedor. Es decir, digamos, ahí podríamos decir que Ser y Tiempo no es pertinente para comer mi espagueti o para comer los chilaquiles, pero sí es pertinente un tenedor, ¿no? Y de esta forma aquí también, un tenedor no es pertinente en el estudio con los libros, porque finalmente lo que hago aquí es leer y escribir, y difícilmente puedo emplear para ello el tenedor, ¿no? Pero sí un lápiz, una pluma, la computadora, el escritorio, acompañarme precisamente de una taza de café, etcétera, ¿no? ¿En qué medida hay pertinencia de algo a partir de esta cercanía y de esta dirección, es decir, de esta orientación que
depende de la situación, es decir, del trato correspondiente, de ese trato ocupado en el que nos encontramos. En este caso, aquí en el estudio, al dar la clase o al escribir un texto, al preparar una clase, o comer unos chilaquiles o comer un espagueti. Y esto exige entonces un ámbito amplio, ¿no? Que Hayek aquí le llama o lo tematiza como el adonde en general, y es ese adonde que no es un simple donde presencial, sino en qué medida en, lo que estaría aquí en juego es esta multiplicidad de lugares propios que presuponen ese adonde general y que también es introducido aquí con una categoría correspondiente, que es lo que le llama Gegend, ¿no? Rivera lo traduce como zona, Gauss lo había traducido como paraje, ¿no? En la anotación que pone Rivera al final del texto, dice, bueno, paraje, claro, suena como campo, suena una cosa rural, menciona otras traducciones, la de François Bessin en francés, que le pone rincón, ¿no? Pero ese, dice Rivera, suena muy, muy cerrado. Entonces, una posibilidad es zona, quizás podría ser también localidad, ¿no? Como una otra posibilidad, ¿no? Porque tiene que ver entonces con este ejercicio de localización, ¿no? Estaríamos en una localidad o en una zona en donde nos orientamos a partir de eso que es pertinente en esa zona y que tiene que ver con la ocupación correspondiente, ¿no? Si es tomar un café, platicar con un amigo, con una amiga, si estar en un parque paseando a la mascota, si es en un salón de clases frente a alumnos, escribiendo ante un pizarrón, si es en un restaurante italiano a comer un espagueti, un restaurante mexicano para comer unos chilaquiles, etcétera, ¿no? Es decir, en todos esos comportamientos, la manera espacial en la que nos relacionamos con las cosas es a partir de esa localidad o de esa zona o de ese paraje en donde se da esta multiplicidad de lugares propios. Entonces, esto rompe ya con la idea de espacio y de espacialidad ligada a la mera presencia, tal como la tradición lo había pensado. En el párrafo 3 continúa con esta tematización, ¿no? Y hace una pequeña modificación. Dice, en la zona de no significa solamente en dirección hacia, sino también en los alrededores de algo que está en esa dirección. El lugar propio constituido por la dirección, y aquí pone la lejanía, bueno, es Entfernheit, dice la cercanía es solo un modo de esta. Y claro, aquí en Entfernheit lo traduce Rivera como lejanía, igual que Gauss, pero en los siguientes parágrafos vamos a hablar de eso, de Entfernung y bueno, Ferne y Ent, que quita precisamente la Ferne. La Ferne sería la lejanía en sentido estricto, ¿no? Y la Entfernung sería quitar esa lejanía en tanto cercanía. Por eso aquí Heidegger dice, la cercanía es solo un modo de esta, ¿no? Que sería más bien un modo de desalejar, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos pendiente, hablaremos en el siguiente parágrafo de esto, y simplemente aquí señala o lo da, los introduce, como ya habíamos señalado, como estas categorías propias de lo a la mano. Solo si la zona ha sido previamente descubierta es posible asignar y encontrar los lugares propios de una totalidad de útiles circunspectivamente disponible. Esta orientación zonal de la multiplicidad de lugares propios de lo a la mano constituye lo circundante, el entorno a nosotros, ¿no? Y entonces hay una relación que se da aquí entre ese descubrimiento de los útiles y precisamente el lugar propio que ocupan
que permite esa localización, ¿no? Y que tiene que ver entonces en tanto útiles con esa respectividad. Aquí de lo que se trataría es de pensar esa respectividad en términos espaciales, ¿no? ¿En qué medida puede darse una orientación a partir de esa respectividad espacial que nos lleva entonces a pensar ese ámbito de lo circundante? No vivimos espacialmente dirigidos a algo que esté ahí simplemente en algo así como si fuese un espacio neutro que abarcara puras cuestiones o puras cosas indiferentes en tanto meras presencias, sino que aquí esta idea de espacio responde al descubrimiento de los entes en la cotidianidad, es decir, en esa dimensión pragmática. Y esa cercanía o ese desalejamiento y esa orientación, es decir, esa dirección necesaria respecto de lo a la mano, respecto de los útiles, da pie precisamente a esta orientación en la localidad. Y eso también posibilita que hablemos de localización, ¿no? Es decir, se localiza el libro, ¿no? Precisamente en este ámbito circundante. No se trata entonces, como dice más adelante, de una multiplicidad tridimensional de lugares posibles, porque sería precisamente otra vez algo que estuviese ahí simplemente presente, ¿no? Sino que aquí estamos pensando la espacialidad de lo a la mano y eso nos lleva entonces a un nombrar de determinada manera esa orientación, que permite entonces en la cotidianidad tal como hablamos, es decir, arriba, abajo, a un lado, al otro, junto a tal cosa, más alejado de tal cosa, ¿no? Los ejemplos que pone aquí, el arriba es lo que está en el cielo raso, el abajo lo que está en el suelo, el atrás lo junto a la puerta, etcétera, ¿no? Y así nos orientamos, ¿no? En una comida me puedes pasar la pimienta que está junto al salero, ¿no? Me puedes pasar, incluso a veces si no nombramos, ¿no? Y eso creo que es también forma parte de esa vivencia cotidiana, de esos comportamientos cotidianos. Pásame eso que está junto a el vaso o junto a tal plato, ¿no? Al plato azul, ¿no? Que está a un lado, ¿no? O ya de manera más orientada en estos términos, ¿no? Junto a, donde, perdón, arriba, abajo, etcétera, ¿no? Y más adelante pues va a tener otro tipo de orientación, como lo veremos en los siguientes parágrafos, en el sentido de la derecha, izquierda, etcétera. Entonces, esta orientación, dice Heidegger, se da a través de los pasos y caminos del quehacer cotidiano e interpretado circunspectivamente, ¿no? Efectivamente es la manera en la que nos orientamos espacialmente y no en términos calculables, homogéneos, como hemos señalado, ¿no? En la comida no decimos pásame el salero o la pimienta que está a 2 metros de distancia, ¿no? Pásame lo que esa cosa presente que esté a 2 metros de distancia de mí, ¿no? No lo hacemos así, ¿no? Es eso que está junto a, que está cerca de ti, etcétera, ¿no? Eso que quizás no había sido considerado en su peso filosófico, ¿no? Eso quizás era visto como asuntos precisamente de la cotidianidad y no exactos, ¿no? Recordemos esta crítica que ya hemos enfatizado, señalado en varias ocasiones, el rigor no es exactitud, ¿no? Aquí esto no significa que no sea riguroso, es una interpretación fenomenológica rigurosa, pero que toma como punto de partida la experiencia en la cotidianidad.
que había sido dejada de lado, que había sido brincada. Ahora se trata de retornar a ello y pensarla filosóficamente. Y eso exige entonces la propuesta de categorías que no sean categorías presenciales, que no sean esas categorías ligadas a una idea de rigor en tanto exactitud como se pudo llegar a pensar. Y más adelante, en el párrafo 4, Heidegger diferencia, digamos, entre esta experiencia que tenemos con, digamos, los sitios o los lugares propios ligados a los útiles a partir de lo circunspectivo, a partir de la ocupación respectiva, como es el caso de dar esta clase o de comer el espagueti, pero habría también otros casos, digamos, en donde no es una tematización a partir de una ocupación correspondiente, ¿no? Sino que parecería, o no parecería, sino que habría algunos elementos de entes que Heidegger dice están constantemente a la mano de manera variable pero regular. Entonces habría, digamos, esta diferencia entre lo que él dice, los entes a la mano asignados en la circunspección del ocuparse, o los que son descubiertos como tales, ¿no? Habría como estas dos posibilidades, y aquí plantea en el párrafo 4 la cuestión del sol, precisamente como uno de esos entes naturales, ¿no? Estamos hablando aquí del sol en tanto un ente que interviene en la vida cotidiana y que dice aquí nos es planteado, interpretado en una situación espacial, ¿no? Hay un descubrimiento circunspectivo del Sol y mediante una situación espacial que tiene que ver entonces con la salida del Sol, con el mediodía, con el poniente, con la medianoche, ¿no? Dice, los lugares propios de este ente, que está constantemente a la mano de manera variable pero regular, se convierten en indicadores fuertes de las zonas que hay en ellos. Estos puntos cardinales, y aquí habla entonces de Himmelsgegenden, ¿no? Habría entonces estos puntos cardinales como algo que está constantemente ahí o que es interpretado a partir de esa constancia, como el caso de la naturaleza, el lugar de la naturaleza, y una diferencia entre aquellos sitios que son interpretados a partir de los comportamientos respectivos, ¿no? Como el caso de estar aquí o estar en otro comportamiento. Y estos puntos cardinales, que no tienen todavía necesariamente un significado geográfico, proporcionan el previo adonde de toda particular conformación de zonas susceptibles de ser ocupadas con lugares propios, ¿no? Y esto tendría que ver entonces ya con otras posibilidades que solamente Heidegger menciona aquí, pero que van a ser desplegadas en otros textos y de manera posterior. Pone dos ejemplos interesantes. Uno es la casa y otro es las iglesias y las tumbas. Dice, la casa tiene su lado del sol y su lado de la sombra. Por ello se orienta la distribución de los espacios y dentro de estos la disposición del alojamiento de acuerdo, en cada caso, al carácter que tiene como útil. Las iglesias y las tumbas, por ejemplo, están situadas de acuerdo con la salida y la puesta del sol, zonas de la vida y de la muerte, desde las cuales el Dasein mismo está determinado desde el punto de vista de sus más propias posibilidades de ser en el mundo. Y esto que nada más está aquí mencionado, va a ser, como decía, en otros lugares, en otros textos y en otros momentos muy importante, ¿no? La tematización en torno a la orientación de una casa o de las iglesias y las tumbas, y que tiene que ver entonces con esta interpretación espacial que se hace respecto del sol, ¿no? Y en donde la salida sería efectivamente el ámbito naciente, la salida del sol, es precisamente oriente, y otra determinación espacial sería el
poniente, por donde se oculta el sol, por donde se pone el sol. Y cómo esa salida y esa puesta del sol determinan las espacialidades en ciertos comportamientos, como sería el caso de habitar y construir entonces una casa, ¿no? La orientación que va a tener la casa respecto del oriente y el occidente en ese sentido, respecto del el nacer, la salida del sol y la puesta del sol. Con las iglesias y las tumbas también, y es una interpretación interesante porque tiene que ver entonces esa salida, ese nacer del sol y esa puesta del sol, esa muerte del sol, con, dice Hayaki, las zonas de la vida y de la muerte. Y que, como sabemos, está pensado aquí como las posibilidades más propias, ¿no?, del ser en el mundo, ¿no? Como sabemos, esta posibilidad del ser de cara a la muerte es lo que va a tematizar de manera clara en Ser y Tiempo, aunque está señalada también aquí la posibilidad del nacimiento, ¿no?, que no va a ser planteado o desplegado por Heidegger, pero sí por una alumna de Heidegger como fue Hannah Arendt, ¿no? Pero aquí está señalada, digamos, esa posibilidad de pensar las zonas de vida y las zonas de muerte, es decir, el nacimiento y la muerte, y ese ser visto como posibilidad y una tematización de ser en el mundo respectiva, ¿no? Esto es muy interesante, nada más está señalado aquí y como decía, va a ser pensado en textos posteriores que da mucho que pensar. Pero bueno, ya para ir cerrando, terminando este parágrafo, en el último párrafo, que es el quinto, enfatiza Heidegger algunas cosas. Dice, el estar previamente lo a la mano de toda zona posee en un sentido aún más originario que el ser de lo a la mano, el carácter de lo familiar, que no llama la atención, ¿no? Es decir, y esto remite a lo que ya se ha pensado en el parágrafo 16 y 17. Si recordamos, se trata de esta posibilidad de los modos deficientes o la manera positiva de descubrir el mundo, ¿no? ¿En qué medida ocurre eso? A partir de que algo falta, a partir de que algo estorba, a partir de que algo se descompone, o en el ámbito de los signos, en el ámbito de las señales, tal como fue pensado ahí. Pero aquí se trata de este ámbito espacial, ¿no? Entonces, cuando no se encuentra algo en su sitio, es decir, en su lugar, la zona se vuelve, la localidad, se vuelve con frecuencia por primera vez explícitamente accesible en cuanto tal, ¿no? Es decir, si estoy en un comportamiento y estoy absorbido en ese comportamiento, las cosas en tanto útiles están en su sitio, y decimos están en su lugar, eso permite la localización, ¿no? Si los libros están colocados, por ejemplo, la Gesamtausgabe, de acuerdo a cierto orden, a cierta orientación, por ejemplo, el texto en alemán junto con su traducción, pues me puedo orientar fácilmente si requiero alguna cita, si requiero algún texto, y puedo decir que está en su lugar, puedo localizar precisamente ese útil buscado para este comportamiento respectivo. Si esto no fuese así, entonces esta localidad, es decir, esta zona, es tematizada, ¿no? Es decir, ya sabemos que no hay una tematización en cuanto esta condición respectiva fluye, ¿no? En cuanto yo puedo escribir, buscar las citas y estoy concentrado en lo que tengo que escribir sin mayor problema. Pero si el libro falta, ¿no?, o si en lugar del libro está un tenedor, pues evidentemente hay una sorpresa, hay algo que no cuadra, ¿no? Las cosas, decimos, el libro no está en su lugar, ¿no? Ni el libro ni el tenedor está en su lugar. El tenedor tendría que estar en la cocina o tendría que estar en el restaurante, pero no ahí en el lugar de los aportes a la filosofía, por ejemplo, ¿no? Pero si el libro está en su lugar, lo localizo
¿no? Hay una localización que expresa esta dimensión espacial, ¿no? Pero que, reiteramos, al estar en esta condición respectiva y esta condición espacial no es tematizada como dice aquí, ¿no? No es accesible en cuanto tal en tanto una tematización, pero sí cuando eso se rompe y entonces toda la zona, toda esta localidad puede ser tematizada, ¿no? Y eso es lo que ya sabemos que ocurre cuando hay ese rompimiento de la respectividad, ¿no? El espacio que en el estar en el mundo circunspectivo es descubierto como espacialidad del todo de útiles, pertenece siempre al ente mismo como siendo el lugar propio de éste. El espacio puro está todavía encubierto. El espacio está fragmentado en los lugares propios, pero esta espacialidad tiene, en virtud de la totalidad respeccional múndica de lo espacialmente a la mano, su unidad propia. El mundo circundante no se inserta en un espacio previamente dado, sino que su mundaneidad específica articula en su significatividad el contexto respeccional de una determinada totalidad de lugares propios circunspectivamente ordenados, ¿no? Es decir, con esto Heidegger enfatiza lo que ya hemos intentado señalar, que no hay un espacio neutro, puro, presupuesto, como hizo se hizo en gran parte de la tradición, sino de lo que estamos hablando aquí es de esta espacialidad que corresponde al modo de ser del ente descubierto en la cotidianidad. Y ese modo de ser tiene que ser expresado, tematizado para entender esa espacialidad. Es decir, no podemos atribuir una espacialidad de la presencia a este ámbito de lo pragmático, ¿no? Eso es lo que Hayek quiere diferenciar y por ello entonces se exige lo que ya pensó en los parágrafos previos como ese modo de ser precisamente de lo a la mano, que tiene que ver entonces con esa mundanidad del mundo. Por eso dice, el mundo circundante no se inserta en un espacio previamente dado, ¿no? Sino que su mundaneidad específica, ¿no? Eso que determina eso circundante, articula en su significatividad el contexto respeccional. Es decir, ese contexto respeccional, que es el bewahrheitshafte Zusammenhang, que ya había pensado como ese qué de los útiles, ¿no? Y que es aprendido en tanto lo significativo, ¿no? Y decíamos, la significatividad y esa condición respectiva constituyen en el fondo la mundaneidad del mundo. Es decir, eso que hace que el mundo sea precisamente mundo en esa dimensión ontológica. Y por lo tanto aquí Heidegger da ese paso para remitir a esa mundaneidad del mundo, a esa determinación ontológica que ya pensó en los parágrafos previos, y en donde entonces se ubicaría esta espacialidad que le corresponde a esta mundaneidad. Entonces es algo que va a enfatizar desde este parágrafo y va a continuar en los parágrafos siguientes para poder entender esta relación. Y en los dos, al final, digamos, de este parágrafo, anticipa ya lo que va a trabajar en el parágrafo 23 y 24. Dice, cada mundo particular descubre siempre la espacialidad del espacio que le pertenece. Eso es lo que va a trabajar en el parágrafo 24. Y dice, dejar comparecer lo a la mano en su espacialidad circunmundana no es ónticamente posible, sino porque el Dasein mismo es espacial en su estar en el mundo. Y eso es lo que va a trabajar en el siguiente parágrafo, que es el parágrafo 23. Entonces, pero con lo que hemos visto, se aclara a partir de esta introducción de categorías que hemos llamado pragmáticas, esta posibilidad de entenderlo a la mano en su dimensión espacial, ¿no?
le corresponde una espacialidad, pero no es ni la espacialidad del Dasein, ni la espacialidad de lo presente, y a la vez hay una relación óntico-ontológica en lo que ha pensado. Es decir, que esto se entiende solamente a partir de la apertura de esa mundaneidad, ¿no? Es decir, el descubrimiento de los entes en tanto útiles exige esa remisión a su modo de ser, que es precisamente lo a la mano, ¿no? Ese Zuhandenheit o Zuhandensein, y que exige una interpretación, una relación con el mundo, como ya señalamos, en tanto condición respectiva, y que esa condición respectiva es aprendida como significatividad. Eso constituye esa mundanidad del mundo, y a ella corresponde entonces esta espacialidad pragmática a la que hemos hecho referencia. Bien, muchas gracias.